El Nick estaba de mal, se ha rayado. Al cuate le hubiera llamado la atención, o sea, la primera clase así, puta, fuera la segunda, la tercera, o lo hubieran hecho como esas los que la han dibujado. Carlos. Muy bien, regresamos de nuestro receso. Ya han acudido varios estudiantes a la clase y estamos hablando ya del motor de corriente continua tipo serie. Hemos visto el torque o par depende de la corriente al cuadrado. La velocidad está dada por n, que es igual. Una constante, la tensión en bornes menos la corriente de armadura o de inducido que multiplica a la resistencia de armadura más la resistencia del campo serie. ¿Por qué? Porque están en serie estos dos devanados y además circula la misma corriente. Y dividimos entre el flujo. Ahora bien, para aclarar todo esto, tenemos el ejemplo 2.2 que nos dice un motor de corriente continua tipo serie de 20 HP, 240 voltios y 600 revoluciones por minuto, tiene una resistencia de armadura de 0,16 ohmios y la de campo es de 0,04 ohmios. Una aclaración acá dice, con la máquina trabajando como generador de excitación independiente en vacío, se ha registrado los siguientes valores a 600 revoluciones por minuto. Este experimento de laboratorio obtiene estos datos que corresponden a la curva de magnetización de la máquina. Tenemos I sub F es la corriente de excitación y E es la fuerza contraelectromotriz. Ahora bien, las pérdidas rotacionales son 800 vatios. ¿Qué son las pérdidas rotacionales? Son aquellas pérdidas que aparecen cuando la máquina funciona, ya sea con carga o sin carga, porque solo al rotar ya genera pérdidas. Por ejemplo, las pérdidas por fricción, que son las pérdidas mecánicas, también las pérdidas por fricción del aire, las pérdidas magnéticas, ya sean por histéresis o por corrientes parásitas. Esas pérdidas rotacionales están siempre presentes en el funcionamiento. Casi, como decíamos, están presentes y son constantes o casi constantes en un rango no más del 10%. Ahora bien, el inciso A pide calcular la corriente absorbida en condiciones nominales y la eficiencia o rendimiento. Inciso B, respecto a las condiciones anteriores, se reduce, la carga mecánica y se observa una corriente de 55 amperios. Calcular la velocidad y el torque mecánico de la carga. Entonces, inciso A, calcular la corriente absorbida en condiciones nominales, es decir, a plena carga y su eficiencia. Y el inciso B,
las condiciones anteriores se ha reducido la carga mecánica y obviamente ha bajado la corriente. Para ello, calcular la velocidad y el torque mecánico de la carga. Aquí está. E por I sub L, acá estamos hablando de la corriente fuera de la máquina, en la línea, en la carga, y la fuerza contra electromotriz. Esto es igual a la tensión en bornes por la corriente de la carga menos la suma de las resistencias de armadura y de la excitación serie multiplicado por la corriente de carga al cuadrado, que en realidad es la corriente del inducido, porque estamos hablando de un motor serie. Esto ha de ser igual. Esto es potencia, ya saben, el producto de E por I es potencia. Entonces, ha de ser igual a la potencia de pérdidas rotacionales más la pérdida en el eje. Como estamos hablando de un motor, entonces las pérdidas rotacionales están antes de que la potencia salga hacia el eje. Está precisamente debido a la fricción en el eje, en los cojinetes, al aire, a las pérdidas magnéticas, entonces aparece esta pérdida rotacional. Reemplazamos valores, entonces acá podemos encontrar 240 E. ¿De dónde sale eso? Vamos a ver. Está tomando del ejemplo cuando funcionó como generador. 240 por la corriente de carga. Aquí está la sumatoria de las resistencias, la corriente de carga elevado al cuadrado, igual. Acá tenemos 800, que es el valor calculado de las pérdidas rotacionales. Las pérdidas ya calculadas son 800 vatios. Y acá se suma a la potencia en el eje. La potencia en el eje nos han dado en HPs. HP, para convertir a vatios, tenemos que multiplicar por 746, que es el factor de conversión. Por lo tanto, acá obtenemos esta ecuación, ya organizada todos los términos, obtenemos una expresión de una ecuación cuadrática, vale decir, 0,2 por la corriente de carga al cuadrado menos 240 por la corriente de carga más 15.720 como constante igual a 0. Entonces, acá aplicamos la expresión para resolver una ecuación de segundo grado. Esto es A, esto es B y esto es C. Ustedes saben que una ecuación de segundo grado tiene posibilidad de dos soluciones. Entonces, una vez calculado de esa manera, se obtiene, por un lado, la primera corriente, un resultado 69,52 amperios. Y el otro resultado de 1130,47 amperios. ¿Cuál de estos resultados es el adecuado? Para ello, se hace un cálculo aproximado de la corriente absorbida, muy fácilmente. Ustedes saben, acá tenemos que la potencia sería la tensión por la corriente, pero acá es la potencia de salida, pero el margen no va a ser muy grande, por lo tanto podemos aproximar. De aquí despejamos, o se tiene despejado la corriente,
20 por 746 sobre 240 nos da 62,16 amperios. Este valor es mucho más próximo a 69,52 que a 1130. Por lo tanto, resultado de nuestra solución de la ecuación cuadrática, vamos a considerar 69,52 amperios, que es lo que nos pedían como cálculo de la corriente de carga. Ahora bien, el inciso B indica que la máquina ha disminuido su carga. Tenemos una nueva corriente de carga que es dato de 55 amperios, que es menor que la que hemos calculado de 69,52. Entonces, ¿cuánto vale el par y cuánto vale la velocidad en radianes por segundo? Eso es lo que vamos a calcular. Se sabe que la fuerza contraelectromotriz es igual a una constante por el flujo y la velocidad angular. Esta fuerza contraelectromotriz también la podemos expresar en función de la tensión en bornes menos la suma de las resistencias de armadura y de campo serie por la corriente de carga, de donde con estas dos ecuaciones obtenemos K, la constante K por el flujo magnético ha de ser igual a la tensión en bornes menos la suma de las resistencias de armadura o inducido y la de la excitación serie por la corriente de carga sobre la velocidad angular. Se reemplazan los valores. Como no tenemos velocidad angular, angular, pero en RPMs aplicamos este factor de conversión. Reemplazamos todos los valores y la constante por el flujo nos da 3,59, que es un valor que lo vamos a considerar más adelante. Y como tenemos que la tensión es igual a la nueva fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión en los dos arrollamientos, tenemos reemplazando valores 240 igual a 0,2 por 55 más E. Este es el nuevo valor, E es la fuerza contraelectromotriz en la nueva condición. Por lo tanto, despejando de acá E, obtenemos el valor de 229 voltios como fuerza contraelectromotriz cuando la carga ha disminuido. Ahora, esta nueva fuerza contraelectromotriz sabemos que es igual a una constante por el flujo y por los radianes por segundo en la nueva condición, cuando ha disminuido la carga. De acá despejamos esta velocidad angular, tendríamos omega prima, que es la nueva velocidad con la carga disminuida. Aquí ya tenemos la nueva fuerza contraelectromotriz y este producto K por flujo ya lo hemos encontrado acá. Reemplazamos acá y obtenemos 63,63 radianes por segundo. Sería la velocidad angular. Para obtener la velocidad en revoluciones por minuto, aplicamos la conversión. Entonces tenemos 60 sobre 2 pi. Va a ser igual, reemplazamos valores acá. 63,63 por 60 sobre 2 pi. Y resulta 607,71 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir?
que cuando la carga ha disminuido, la velocidad ha aumentado algo. Quiere decir que en los motores de corriente continua, al disminuir la velocidad, perdón, al disminuir la carga, aumenta la velocidad. Por otra parte, tenemos que la potencia, la nueva potencia en el eje ha de ser igual a su nueva fuerza contraelectromotriz por su nueva corriente de carga menos las pérdidas rotacionales. Estas pérdidas se mantienen constantes como en el anterior inciso. Por lo tanto, multiplicamos 229 por 55 menos estas pérdidas rotacionales que son 800, tenemos 11.795 vatios, que sería la potencia en el eje. Y por otra parte, también sabemos que la potencia en eje es igual al par por la velocidad en radianes por segundo, obviamente en las nuevas condiciones. Despejando el par tenemos que va a ser igual a la potencia en eje en las nuevas condiciones sobre el nuevo valor de velocidad en radianes por segundo. Haciendo este cociente obtenemos 185,34 newton por metro. Bien, de esa manera entonces este ejercicio muy particular para el motor tipo serie está resuelto. Pueden revisarlo, pueden hacer también ejercicios que los van a hacer con el auxiliar. Les recomiendo asistan a las clases de auxiliatura, ya que en la cátedra no nos alcanza el tiempo para hacer ejercicios. Por eso que el ayudante está encargado de resolver ejercicios y darles práctica. También recordarles que el 23 de marzo es nuestro primer examen parcial. Solamente decirles aquello, recordarles que no se olviden y por favor comuníquense con sus compañeros con los que no asisten a las clases virtuales que pueden acudir a los videos que está en el Moodle. Muy bien, veamos ahora el otro tipo de motor, el motor compound acumulado o acumulativo o aditivo. Igual que en el caso de los generadores, tenemos la máquina compuesta o compound. En esta máquina existen dos devanados de excitación, uno derivación y el otro en serie. Pero además, al ser acumulativo o acumulado, indica que los campos magnéticos de ambas excitaciones se van a sumar, se van a acumular. Por lo tanto, tenemos que en el motor de corriente continua compuesto acumulado o acumulativo o aditivo, el torque o par está dado por T igual a la constante por el flujo derivación más el flujo serie. Y todo eso multiplicado por la corriente del inducido. Aquí se están sumando porque es acumulado, se están acumulando los dos flujos. Y la velocidad está dada por N, una constante, la tensión en bornes, menos el producto de la corriente del inducido y la suma de las resistencias de armadura y de la excitación serie, dividido sobre la suma de los dos flujos, porque es acumulado o acumulativo. Muy bien. Para
ilustrar esta parte, vamos a resolver este ejercicio. Que nos indica un motor compuesto acumulado o aditivo acumulativo, por si acaso, de 230 voltios, 10 HP y 1250 revoluciones por minuto, tiene una resistencia de armadura igual a 0,25 ohmios y una caída de tensión en escobillas de 5 voltios. Una resistencia combinada de compensación y de interpolos de 0,25. Quiere decir que este motor tiene, además de los polos principales, tiene polos auxiliares llamados interpolos y tiene devanado de compensación. Pero tanto la resistencia de los interpolos y de la compensación ya nos da un valor de 0,25 ohmios. La resistencia de la, perdón, aquí, la resistencia de la excitación serie es de 0,25 ohmios y la del campo en derivación es de 230 ohmios. Cuando el motor se conecta en derivación, la corriente nominal de la línea a plena carga es 55 amperios y la corriente de la línea sin carga, es decir, en vacío, es 4 amperios. Ahora bien, la velocidad sin carga es 1810 revoluciones por minuto. La aclaración viene acá. Sin tomar en cuenta la reacción de armadura, reacción del inducido a la tensión nominal, calcular, inciso A, la velocidad a la carga nominal. Y el inciso B, la potencia interna que se desarrolla en vatios y en caballos de fuerza. La potencia interna es la potencia electromagnética o potencia en el inducido. Cuando dice interna es dentro de la máquina. Ustedes saben que hay 3 tipos de potencia cuando hablamos de motores. La potencia medida en bornes, que será el producto de tensión por corriente que absorbe el motor. Dentro de la máquina, la potencia interna es la fuerza contraelectromotriz por la corriente del inducido y a la salida está la potencia mecánica en el eje. Eso no se olviden. Vamos a hacer un pequeño apunte, una anotación para que quede bien claro lo que es la potencia. Entonces, la potencia de entrada es igual a la potencia electromagnética, que en este caso es E por I del inducido, más la potencia mecánica de salida en el eje. Entonces, esto no tienen que olvidarse. Esta potencia de entrada es el producto de la tensión por la corriente, que es la corriente medida fuera de la máquina, que es la corriente de carga. Entonces,
Esto no se olviden. Por eso acá dice la potencia interna, que se desarrolla en vatios y en caballos de fuerza. Comenzaremos. La corriente de la carga, que es la que se puede medir fuera del motor, lo que habíamos visto hace un momentito nomás, es igual a la corriente del inducido más la corriente de la excitación derivación. La corriente de campo, que sería esta corriente de la excitación derivación, es igual a la tensión en bornes sobre la resistencia de la excitación derivación. Hacemos números y sale 1 amperio. Luego, la corriente de excitación es igual a la corriente de carga menos la corriente de la excitación derivación. Por lo tanto, será 4 menos 1, que es cuando la corriente es la corriente de línea sin carga. Estamos hablando en vacío. Y aquí tenemos la corriente del inducido, que es 3 amperios. Luego, la fuerza contraelectromotriz ha de ser igual a la tensión en bornes menos. Acá tenemos la corriente del inducido por la resistencia del inducido, más la caída de tensión en escobillas. Esto es en vacío, por si acaso. Reemplazando valores, tenemos 230, que es el dato de acá, menos esta corriente es 3 por la resistencia, más 5, que es la caída, y nos da 223,5 a 1800 RPM, 1810 RPM. Luego, la fuerza contraelectromotriz a plena carga, volvemos a recalcular, ha de ser igual a la tensión en bornes menos la caída de tensión de IA por RA, esto es en el inducido, más la caída en escobillas a plena carga. Entonces, la corriente de carga ha de ser igual a esta corriente I sub N, que resultaría de la suma de la corriente del inducido más la corriente de la excitación derivación. Se reemplazan los valores, se nos da 54 amperios. Luego, entonces, tenemos, reemplazando valores, 230, aquí tenemos el producto 54 por 0,5, más 5 de caída de tensión, igual 198. Y luego acá es importante esta expresión de equivalencia. Esto es muy importante, que indica que la fuerza contraelectromotriz en una condición, como sería E1, tiene esta expresión que es K por N1, o sea, varía proporcionalmente a la velocidad 1. Y esta fuerza contraelectromotriz en otra condición depende de la velocidad en otra condición. Se los voy a escribir con mayor claridad, ya sin estas constantes, porque se van a eliminar. Entonces, E' o 1, como quieran, llamaremos 1, es igual acá a una proporción por I1. Y acá tendríamos E' ha de ser igual acá también, pero multiplicado por, perdón, que estamos tratando de obviar la constante y la corriente. Vamos a escribir mejor de nuevo.
En resumen, podemos indicar que E1, ya simplificando, para mantener la equivalencia, sobre E, en este caso, en general, una E sub 2 es igual a N1 sobre N2. O sea, esta relación general tienen que tomar en cuenta en los motores de corriente continua. Muy bien, sigamos entonces con el desarrollo. Aquí se despeja N, se reemplazan los valores. Tenemos 198 sobre 223,5 por 1810 revoluciones por minuto. Resultado, 1603 RPM. Ahora bien, el inciso B nos pedía la potencia interna, E por I sub A, que es el producto de la fuerza contraelectromotriz por la corriente. Nos da 10.700 vatios. Para convertir a HP solamente dividimos entre 746 y resulta 14,3 HP. Bien, nuestra plataforma se va a cerrar en cualquier momento. Vamos a quedarnos acá. Mañana continuamos con el avance de nuestra materia. Les agradezco por su asistencia. A nuestra clase y por favor, les decía, avisen a sus compañeros. Hay mucho, la mitad prácticamente se está descuidando. Estamos ahorita 31 asistentes y estamos con cerca de 61 alumnos. Entonces, la mitad no está participando de las clases virtuales. Recuérdenles que ya mandé yo por el grupo de WhatsApp el calendario de exámenes y todo aquello. Muy bien, jóvenes, hasta el día de mañana. Esta noche les paso el link y muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana, Ingeniero.